La jornada de ayer fue una jornada cargada de tensión, de indignación, de mucho dolor como sociedad argentina, con lo que se veía no solo dentro del recinto, en el marco del debate, con posturas que la verdad algunas daban vergüenza ajena, pero afuera se vivían momentos de mucha tensión, ¿no? Con ese intento en principio de las fuerzas de torear a la gente para generar la respuesta, con ese avasallamiento hasta de diputados nacionales que fueron rociados con gas pimienta por las fuerzas de seguridad, aunque ellos habían identificado como representantes del pueblo, como legisladores nacionales, algunos de ellos formoseños que también tuvieron que ser asistidos en clínicas de ahí de Buenos Aires por el daño que les provocó en la córnea el gas pimienta a tan corta distancia que le fue arrojado, ¿no? Y después, obviamente, las postas de goma, los camiones hidrantes, el enfrentamiento con los manifestantes una vez que la masa grande de personas, de pueblo, se fue de la plaza con los pocos que quedaban. Algunos decían también infiltrados, que generaron disturbios, que quemaron contenedores, que arrojaron piedras. Es como dándole al Estado, en este caso a Patricia Bullrich, la libertad para decir: generaron un desorden, un desastre, nosotros vinimos a imponer nuevamente el orden. Sobre todo lo que pasó, lo que se vivió, vamos a hablar con Antonio Nievas, está con nosotros aquí en Cuarto Oscuro, en Cosmovisión TV. Él es de Libres del Sur, referente de Libres del Sur, para hablar sobre qué visión tienen, porque hubo gente de Libres del Sur a nivel nacional manifestándose en la Plaza del Congreso también. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto estar acá y acompañando este programa, ¿no? ¿Cómo viste todo lo que pasó ayer, no? Me imagino, porque nosotros estuvimos siguiendo de cerca y la verdad que no salíamos del asombro de lo que estábamos viviendo. Era como un déjà vu, un poco del 2001, y aquellos más memoriosos que tienen más años que nosotros incluso se acordaban de las manifestaciones en el Congreso y el ataque durante la dictadura militar a la gente. Sí, lamentablemente, bueno, acá hay un relato que se construye, eso ya lo hemos vivido, digamos, el relato que se va construyendo, y después una puesta en escena, ¿no? Una puesta en escena que tiene que ver con ese relato. El presidente desde un primer momento generó, digamos, un relato, y a partir de ahí vino, digamos, la construcción del escenario, ¿no? Vos fijate de que en algún momento lo quisieron meter al grupo de Moyano dentro, digamos, de esa confrontación. Y el grupo, digamos, que estaba con Moyano interpretó inmediatamente qué era lo que pasaba y hacia dónde lo querían meter, ¿no? Por suerte no entraron, porque si no podría haber sido mucho más grave, ¿no? Mucho más grave. Y bueno, acá tenemos la construcción de un escenario para llevar adelante, digamos, un proyecto de país, el cual ellos creen ciegamente en ese proyecto, ¿no? Que es un proyecto que excluye, es un proyecto que enajena, digamos, y en todo caso es un proyecto que tiene que ver con los grandes intereses monopólicos nacionales y transnacionales, ¿no? Y donde el pueblo está en ese marco de ese proyecto, digamos, no tiene futuro, ¿no? Ah, bueno, pero ellos plantean que a lo largo de todos estos meses se pudo haber salido, estado mejor, pero los que gerencian el hambre y otra vez el ataque no solo hacia la izquierda, hacia el justicialismo, ellos / kirchnerismo, y hacia los movimientos sociales, ¿no? Poniéndole la etiqueta que son los que gerencian la pobreza en la Argentina. Sí, de hecho la pobreza, si queremos buscarle, digamos, la causa a la pobreza, tiene que ver, digamos, con un sistema de acumulación de riqueza en un grupo minúsculo que se ha ido desarrollando, digamos, durante años, ¿no? Y hoy escuchaba, digamos, como ustedes estaban comentando también, el tema, digamos, de tenemos que revisar nuestra historia también. O sea, este país es un país inmensamente rico, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ir viendo también cómo
a este país le fueron sacando riqueza, ¿no? Cómo le fueron sacando, digamos, esa riqueza que de una u otra manera le pertenecía a un sector inmenso de la sociedad también, porque nosotros tenemos que decir de que esta patria es de todos, ¿no? El origen de esta patria tiene que ver con miles y miles de argentinos que dieron su vida porque esta patria se fundara, ¿no? Y donde estuvieron nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, que estuvieron y formaron esta patria, formaron este país, digamos, ¿no? Con sudor, lágrimas, esfuerzo, digamos, y sangre. Esa es la parte de la historia que a veces no se cuenta, no se dice. Bueno, ¿por qué le tenemos que dar a esta gente que no tiene trabajo, le tenemos que dar un subsidio? ¿No? Y tenés que replantearte eso. ¿Por qué esta minoría que nunca, digamos, trabajó, hoy tiene inmensa fortuna? Porque tiene que ver con la explotación de la riqueza que le correspondía a este sector social que hoy no tiene ni siquiera un trabajo. O sea, esta es la realidad. Por el otro lado, tenemos un planteo a futuro, ya que este hombre dice venir del futuro, tenemos un planteo del futuro que te dice de que hoy estamos incurriendo en una bisagra, digamos, del desarrollo económico, científico, y donde los sectores que pretenden, digamos, enriquecerse aún más, están presentes y son los mismos de siempre, y no quieren compartir absolutamente nada. Ahora, la inteligencia artificial, por ejemplo, es otro tema, ¿eh? Sí, ese es un riesgo también. Es otro tema, que si está en manos de esta minoría, de hecho, va a generar una situación que va a determinar una mayor desocupación todavía. Totalmente. O sea, todos aquellos que hoy por ahí tienen trabajo van a quedar desocupados. Aquellos salarios que de una u otra manera eran honrosos, digamos, en todo caso, eran justos, ¿no? Eso va a determinar, digamos, que los salarios sean aún menores, ¿no? Hay muchas, hoy ya se está hablando, digamos, de que el desarrollo de la inteligencia artificial va a suplantar puestos de trabajo, ¿no? Donde van a desaparecer y están hablando ya. Pero hasta el propio Milei lo dijo, que estaba hablando con Google para poder ver la posibilidad de mejorar la atención del Estado a través de inteligencia artificial, lo que va a determinar lo que ya celebran, ¿no? Más despidos y menos puestos de trabajo. Exactamente. Y te dan, digamos, como alternativa que, bueno, tenés la posibilidad de vender un brazo, tenés la posibilidad de vender a tu hijo, o en todo caso tenés la posibilidad de morirte. O sea, eso es lo que nos plantean como futuro a la inmensa mayoría de los argentinos que fundamos este país. Muchos de esos compañeros, amigos míos que estuvieron en Malvinas y que lamentablemente hoy andan mendigando en las calles y se jugaron por este país, se jugaron por la patria. ¿Dónde estuvieron los hijos de aquellos grandes grupos económicos que hoy comandan, digamos, este proyecto enajenante, ¿no? ¿Dónde estuvieron en ese momento? Estuvieron llevando maletines de dinero, digamos, a Campo de Mayo para que su hijo no fuera incorporado, digamos, Claro, que no esté en el frente de batalla. Claro. Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos que leer. O sea, el pueblo argentino no tiene que discutir ni pelearse entre sí. Ojo con esa falsa pelea que nos quieren meter, que es ocupado en contra de los ocupados. Porque de última vamos a quedar desocupados todos. Recuerdo en gobiernos anteriores hablaban de la grieta, ¿no? De esa división de la Argentina entre un sector y otro, y que era una distancia insalvable entre vos y yo. Ahora la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, la señora Villarruel, planteó en su discurso cuando justificó su voto a favor de la ley Bases, habló de las dos Argentinas. La Argentina que estaba fuera causando disturbios, a la que el propio presidente calificó como terroristas, y la otra Argentina que es la que estaba esperando que la ley Bases se apruebe. Otra vez esa dicotomía, esa división entre hermanos, entre miembros de un mismo país.
No, la dicotomía en realidad es siempre la misma. Es aquellos que quieren oprimir, los opresores por un lado y los oprimidos por el otro, ¿no? O sea, los oprimidos de un tiempo a esta parte, la historia ha determinado, digamos, de que tengamos derechos, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la dignidad, ¿no? Por supuesto. Esos son los derechos que hemos conseguido a partir de ¿qué? De que hemos sabido pelear con mucho esfuerzo, digamos, lo que nos corresponde, ¿no? En algún momento, por ejemplo, hemos logrado por allá por la década del 70 el 50-50, que significaba el 50% se llevan aquellos que ponen el capital y el otro 50% aquellos que ponen el trabajo, ¿no? Bueno, eso se terminó. Ya hoy, lamentablemente, la gente trabaja por lo que le ofrecen, ¿no? Claro. Antes tenía la reivindicación del derecho, ¿no? Tenías un convenio de trabajo que establecía tu salario. Claro, ahora está en riesgo todo esto con la reforma laboral también, ¿no? Está en riesgo nuestra ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, depende de cada una del rubro en el que estés trabajando. Bueno, esa es la realidad. O sea, nosotros tenemos que ir viendo cuál es el momento histórico que nos toca vivir. Y lamentablemente hoy tenemos que decir, seguimos, la pelea sigue, y la brecha, digamos, que divide es siempre, digamos, los que son inmensamente ricos y después los trabajadores y aquellos que estamos, digamos, donde no tenemos la posibilidad de generar una fuente de trabajo que determine ingresos, ¿no? O sea, aquellos que tenemos el trabajo nada más. Y trabajadores son todos. O sea, trabajadores son aquel que trabaja, digamos, cortando el pasto, es aquel docente que está, digamos, en la escuela frente a los alumnos, el bancario que está en el banco frente... Trabajadores somos todos, ¿no? El ama de casa. La ama de casa es una trabajadora. Entonces, por lo tanto, todos nos debemos la posibilidad de subsistencia y la posibilidad de una vida digna. Este riesgo latente de no tener una vida digna, de que no se pueda llegar a fin de mes, de que la gente esté rascando la olla y que cada vez nos tengamos que ajustar más el cinturón, ¿todo esto movilizó a que se forme la multisectorial aquí en Formosa? Sí, en realidad nosotros estamos muy preocupados y nos ocupamos, como siempre. Nosotros ya hicimos una consagración de nuestras vidas, ¿no? Después de tantos años, ya la hemos vivido. Él dice venir del futuro. Sí, nosotros, dijo que era Terminator. Claro, ¿no? Nosotros no solamente venimos del pasado, sino estamos en el futuro, porque no somos ignorantes de lo que se viene, claro, y no somos ignorantes de dónde venimos. Entonces, por eso reclamamos lo que nos corresponden y aparte, a futuro, reclamamos lo que nos tiene que corresponder. Ahora, ellos se quieren llevar todo, ¿no? Ahora él viene del futuro en función de ¿qué? En función de la representación de un grupo minúsculo que es el que pretende apropiarse de aquello que nos corresponde a todos. Porque si decimos que en este país somos todos argentinos, por lo tanto todos tenemos que tener los derechos que nos corresponden. Y fundamentalmente las riquezas tienen que ser distribuidas de forma equitativa para todos. Ahora, ellos se pretenden llevar todo. Y por el otro lado, nos permanentemente tratan de estigmatizarnos, ¿no? Primero que son unos vagos, los planeros son unos vagos, no quieren trabajar, ¿no? Nosotros desde nuestra organización le hemos llevado propuestas, proyectos a los distintos ministros de Economía para salir de la dependencia de un plan, ¿no? Le decimos, bueno, acá tenemos que generar un proyecto de trabajo. ¿Cómo se genera ese proyecto de trabajo? A partir de una inversión, ¿no? ¿Y a partir de qué? De tener la posibilidad, digamos, de generar riqueza y a su vez esa riqueza poder venderla, ¿no? Poder producir más riqueza. Ahora, el problema es que siempre nos han dicho de que eso no es posible, ¿no? O sea, o no hay interés. O nos han dicho, está todo muy bien, más adelante lo vamos a ver, pero ese más adelante no llega nunca. Claro. En algún momento nosotros dijeron, bueno, vamos a hacer un relevamiento de aquellas personas que tengan ideas, que tengan proyectos o en todo caso que sean emprendedores. Bueno, nosotros empezamos a construir ese proyecto de emprendedores. Acá en Formosa logramos armar, nosotros nada más, digamos, un padrón de 6.000 emprendedores. Ahora,
¿En la provincia o en la En ciudad? la provincia. En la provincia. En la provincia. Nosotros como organización. 6.000 emprendedores, ¿no? Que saben, tienen idea, son idóneos, digamos, para emprender determinadas tareas. Ahora el problema es que esa gente necesita un capital inicial. Claro. Ahora todo eso, de hecho, le correspondía al Estado, ¿no? Ahora, eso lamentablemente en su momento no llegó. Y con este gobierno menos todavía. Claro. Porque pues, este gobierno lo que plantea es que el Estado tiene que desaparecer. Ahora, ¿a dónde condena? Si ya estamos de alguna manera, hay muchísima gente que hoy no tiene trabajo, imaginémonos a futuro sin que el Estado esté presente. Totalmente, un futuro incierto. Antonio, te invito a vos e invito a la gente a que podamos escuchar brevemente los conceptos parte de los conceptos que vertió en el marco de la sesión de ayer el senador por Formosa, Paul Troni, ¿no? Que siempre que habla deja alguna apostilla o algo para analizar. Queremos compartirlo, por favor, Bueno. vamos a escuchar. Y sabiendo cómo asume la Administración Nacional nuestro presidente y que a su vez venimos perdiendo 6 maravillosos meses de recuperación económica a no haber tenido esta ley los primeros días de enero, que tranquilamente la podríamos haber tenido, y agrava toda la cuestión fiscal, no solo de la nación, sino de todas las provincias. Ahora bien, en Formosa también me encuentro con esta contradicción. Con esto seguimos financiando el modelo de pobreza del gobernador Gildo Infran, que cambió la Constitución, que se perpetuó en el poder, que no hay sector privado, que no hay empleo privado. Los formoseños siguen viajando a las provincias patagónicas, sobre todo, a buscar el trabajo. Y ahora todos esos formoseños que van a buscar trabajo al sur los va a agarrar también el impuesto a la ganancia. Así que fíjense en qué trampas se encuentran todos los formoseños, ¿no? En Formosa no se genera trabajo, van a buscar el trabajo a las provincias del sur y allá los espera el impuesto a las ganancias nuevamente. Entonces, ¿cómo hacemos en Formosa para generar trabajo? Bueno, lo primero es el fallo de la Corte, en donde empezamos a generar garantías jurídicas y algún valiente se empieza a animar a invertir en la provincia de Formosa. Pero nos encontramos de vuelta con el poder absoluto. Te manejan la energía, te manejan el impuesto de rentas, que dicho sea de paso, en las últimas semanas aumentó el 1000%. Las guías para un trabajador del carbón, le retienen las guías, no le dan las guías. Castigan permanentemente al que procura. Entonces, votar esto, todos entendemos que es súper necesario, pero en la provincia de Formosa tenemos una complejidad mucho más profunda. Y a su vez necesitamos los fondos y esta recaudación para terminar las viviendas, que hay 3.000 viviendas en ejecución, mantenimiento de rutas destruidas en todo el territorio provincial. Entonces, ¿cómo salimos de este embrete que tenemos? Y de una sola manera, con crecimiento económico. Y ahí es donde yo no dudo de nuestro presidente respecto de que en la medida que crezcamos no va a tardar un solo minuto empezar a quitar impuestos. Por eso, con este compromiso, adelanto mi voto positivo a todo el paquete fiscal y a la espera de que pronto empecemos con la recuperación económica tan esperada por todo el pueblo argentino. Seremos potencia. Muchas gracias. La verdad que me quedo con esto, ¿no? Él decía la contradicción, y creo que su sola persona es una contradicción. Habla de que en Formosa no hay trabajo, se potencia la pobreza, pero él vino de afuera, como lo reconoció, tentado por el programa de desarrollo del Formosa 2015 y pudo hacerse de hacienda, de campos, y hoy hasta se sienta en una banca representando a un sector de la población. Es cierto que hay muchas falencias dentro de cualquier sistema, somos humanos, somos falibles, pero ¿le parece que, Antonio, que la situación de la provincia es tal que podría estar mejor en estos 6 meses si en enero se hubiese aprobado la ley bases ya, teniendo en cuenta que en principio lo primero que hizo el presidente fue eliminar toda la obra pública y por ende dejar sin trabajo a cientos de familias que son los trabajadores de la construcción? Sí, mira, yo pienso de que hay una cuestión que nosotros tenemos que analizar y a fondo, ¿no? O sea, nosotros como formoseños, digo, ¿no? De hecho,
yo tengo que ser muy honesto, digamos, a lo largo de mi vida, lo que viví en Formosa, ¿no? Este hombre viene ahora, ¿no? Viene ahora y él se piensa de que, digamos, él tiene la solución a todos los problemas. La verdad absoluta, ¿no? Dueño de la verdad. Ahora, yo te digo una cosa, este hombre tiene, indudablemente, ambiciones que tienen que ver con lo propio, digamos, ¿no? Tiene intereses personales, muy personales. Y su manejo, digamos, con el otro, es un manejo, digamos, a todo nada. O sea, o me seguís, o hacemos lo que yo digo, o de lo contrario, vos no existís, ¿no? Esto es ni más ni menos que lo mismo que es, digamos, su símil a nivel nacional. O sea, este hombre viene para destruir el Estado. Ahora nosotros tenemos que reivindicar, más allá que yo en particular, digamos, tengo diferencia con el gobierno provincial, pero no puedo decir de que de un tiempo a esta parte en la provincia no hubieron cosas buenas para los formoseños. Por supuesto. ¿No? O sea, acá hemos tenido, digamos, de un tiempo a esta parte hemos tenido asfalto. Yo viví lo que era la tierra por la ruta 81. Entonces, hoy tenemos asfalto, o sea, un progreso. Otra cosa que tenemos, digamos, es la posibilidad de una salud pública que hoy estamos a un nivel muy interesante. Yo te digo, yo soy prácticamente, digamos, testigo de una operación que en otra época no se hacía acá, ¿no? A mí me hicieron una operación, digamos, a pecho abierto, ¿no? El corazón, y estoy vivo, ¿no? Entonces se han hecho cosas, no podemos tirar el agua sucia con el chico adentro, ¿no? Acá hay cosas que se hicieron bien, o sea, indudablemente, y después hay cosas por corregir que podemos hacer mejor. Ahora, yo también critico siempre de que hay que incorporar a la sociedad en el análisis, en la reflexión con respecto a lo bueno, pero también tenemos que aprender a reflexionar sobre lo malo, sobre aquello que tenemos que corregir. Este hombre indudablemente entiende de que todo está mal, ¿no? Ahora, yo lo que le preguntaría a él es, bueno, si todo está mal, ¿qué sería lo bueno? Esto que plantea su símil a nivel nacional, que hay que destruir el Estado, ahí estamos jodidos. ¿Por qué? Porque el Estado para nosotros representa la salud, la educación, ¿no? Representa la ruta en lugares, digamos, donde por ahí son lugares inhóspitos, pero sin embargo tenemos ruta, tenemos camino. Y yo entiendo de que había una proyección en función de incorporar a esos sectores. Ahora, tenemos que tratar de ver, bueno, de qué forma lo hacemos, discutamos, digamos, de qué forma lo vamos a hacer, o en todo caso, en qué tiempo se puede hacer. Pero discutamos hacia adelante, no hacia atrás, a tirar todo, digamos, y a decir, bueno, acá hay que empezar de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que vos proponés para empezar de nuevo? ¿Qué es lo que querés hacer? Pues si vos me decís que el Estado hay que destruirlo, ¿no? De entrada ya estamos mal. Porque si vos pensás que en Formosa van a venir los capitales a darle beneficio a los formoseños, estamos mal. Yo eso no lo creo, ¿no? En todo caso, el gran capital, si va a algún lado, va a ir donde haya riqueza, ¿no? En todo caso, en Formosa, ¿qué pueden venir a hacer? Se van a instalar en el oeste por el petróleo y por el tema del litio. Que ahora se descubrió. Pero otra cosa no. Y eso no lleva mucha mano de obra incorporada, digamos, a esa extracción de las riquezas naturales. No lleva mucho, claro, ¿no? Entonces, por el otro lado se la van a llevar en bruto, porque tampoco plantean el tema de la industrialización. Claro, o sea, el agregado de valor. El agregado de valor, que es fundamental. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos que pensar en nuestros pequeños productores, por ejemplo, que producen el tomate. Pero si al tomate no le agregamos valor, lamentablemente nos meten otra mercadería digamos que tiene que ver. En el caso concreto, te pongo el ejemplo del tomate. El tomate, por ejemplo, que en Palmasola, toda esa zona, se produce tomate.
Ahora resulta que nosotros cuando vamos a comprar al supermercado un puré de tomate, estamos consumiendo un tomate que viene o de Mendoza o de Río Negro. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos industrializar el tomate acá? ¿No? Que son las cosas que a veces uno se pregunta. Esas cosas se pueden hacer, ¿no? Con la voluntad política que tiene que tener aquel que dirige esta provincia, se pueden hacer. Otras cosas, por ejemplo, que podemos hacer. Caso, por ejemplo, del pomelo. El pomelo se pudre en el interior de nuestra provincia, Y ¿no? teníamos antes una fábrica de cítricos, Teníamos el ¿no? citru, teníamos Sí. el citru. Bueno, eso es agregarle valor. Ahora el problema es si no le agregamos valor a las cosas, o sea, terminamos consumiendo algo que no producimos nosotros. Hay formas de generar trabajo, digamos, en esta provincia. Ahora, no pensemos que con este proyecto de una minoría, ¿no? Claro. Nos van a incorporar a la mayoría. El proyecto que vayamos a generar tiene que ser un proyecto que se genere, se discuta y en todo caso elaboremos conjuntamente con la sociedad un proyecto de provincia donde todos estemos incorporados, no un sector minúsculo nada más. Lo que plantean ellos es eso, un proyecto para una minoría, ¿no? De donde la inmensa mayoría veamos acá los formoseños cómo se llevan todo lo que es nuestro. Y de última nosotros no somos coparticipables, digamos, de esa riqueza, ¿no? ¿Qué podría llegar a pasar, Antonio, en las semanas subsiguientes, teniendo en cuenta las dos posibilidades dentro de la Cámara de Diputados? Por un lado, que tristemente y con mucho pesar, debo decir, los legisladores nacionales puede que aprueben la ley o que la rechacen, que ya es muy difícil, que son las dos alternativas, ¿no? Pero ¿qué puede llegar a pasar? Otra vez la gente en la calle, otra vez el protocolo antipiquetes, la incertidumbre, la angustia. Sí, de hecho ellos nos están incorporando un relato porque saben hacia dónde van. Ellos saben de que este proyecto únicamente es posible de ejecutar en la medida que, digamos, nos impongan a la fuerza, digamos, que nosotros debamos asumir ese proyecto, ¿no? Ellos ya lo hicieron en el pasado, cuando vino la dictadura militar. Acá en realidad lo que hizo la dictadura militar primero fue tener una actitud, digamos, de desbrozar. O sea, ¿eso qué implica? Desbrozar. Formado en las escuelas de las Américas, digamos en Panamá, vinieron, digamos, formadores militares a este país, digamos, para instruirlo en una guerrilla, nos metieron el relato, en una guerrilla anticomunista, ¿no? O sea, todo aquel que pensaba de alguna manera a favor de los intereses nacionales había que hacerlo desaparecer. E hicieron desaparecer peronistas, radicales, socialistas, comunistas, evangélicos, cristianos, hicieron desaparecer todo aquel que tenía cierto vestigio a construir una sociedad mucho más justa. Todo eso eran enemigos. Ahora vienen con el mismo relato que ya lo vivimos. O sea, todo aquel que no piensa como piensa Milei o como piensa, digamos, acá Poltroni, somos todos comunistas, ¿no? Ahora, hay que acometer en contra de todo eso. Hay que acometer en contra del Estado, porque el Estado es un Estado comunista, ¿no? O sea, ¿se entiende? O sea, se entiende cómo nos están metiendo, digamos, la teoría de los dos demonios, cuando en realidad lo único demonio acá son ellos, ¿no? Claro, claro. Los únicos demonios son ellos. Ahora, el pueblo tiene que empezar a tomar conciencia de esto y tiene que empezar a organizarse, porque la única salida es el pueblo organizado. Por eso la multisectorial. Por eso la multisectorial. No hay otra forma de superar este problema que con el pueblo organizado. Está bien la A representación. eso le tienen miedo, ¿no? Claro. A la organización de la gente. A eso le tienen miedo y por eso, digamos, también apuntan contra las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales, las organizaciones inclusive políticas. Todos son enemigos, ¿no? En todo caso, todos son comunistas. Ahora, nosotros tenemos que asumir de que, bueno, estamos en peligro y la única forma de salir de esa peligrosidad de lo que implica, digamos, este sistema, que es un sistema perverso, inhumano, destructivo,
¿no? La única forma de salir es a partir de la organización, la concientización de nuestro pueblo, porque uno de los grandes errores que tuvimos en este pueblo fue desorganizar las unidades básicas, los comités básicos. Los partidos políticos, por ejemplo, todos estaban organizados, ¿no? Ellos cuando apuntaron a las organizaciones básicas. O sea, ¿apuntaron a quiénes? A las unidades básicas del Partido Justicialista, a las entidades básicas del radicalismo, ¿no? Apuntaron a las unidades básicas, a las entidades básicas, digamos, de las organizaciones libres del pueblo. Apuntaron ahí, porque había que desorganizarlo, porque eso generaba conciencia. Ahora nosotros, hoy más que nunca, tenemos que construir conciencia en el pueblo. ¿Por qué? Pues si bien es cierto que hay algunos valientes que siempre van y levantan la mano en contra de un proyecto, pero ojo, a veces lo más poderoso es lo que viene por debajo de la mesa, ¿no? Lo que viene por debajo de la mesa es terrorífico. ¿Por qué? Porque el concepto de lo individual, del individualismo, está en todo ser humano. Claro. Y cuando te lo empiezan a trabajar, ¿no? Es muy jodido. Y ahí tenemos el resultado en el Senado, ¿no? Con el toma y daca que se dejó entrever ayer, hasta una senadora, por ejemplo, que adelantó su voto positivo si la ponían como referente de la UNESCO. Claro. ¿No? Entonces ahí por especias, digamos, garantizó su voto a favor de una ley a pesar de lo que tenía como mandato social de su comunidad. Mirá, yo considero de que en esta vida nosotros somos, como siempre lo dicen, somos ave de paso nada más. Y lo que tenemos que tratar de dejar en esta vida es lo mejor que podamos. Y lo mejor que podemos es dejar nuestro compromiso, es dejar lo mejor para nuestras descendencias, ¿no? Lo mejor, como todo el mundo lo pensó siempre. Cada argentino de nuestra historia, San Martín, Bolívar, el Che, todos los grandes referentes de este país, dejaron girones de su vida a favor de mejorar una sociedad. Bueno, de eso se trata. Cómo nosotros empezamos mancomunadamente a juntarnos para traducir esa parte de la historia en la historia que nos toca vivir, ¿no? En ver cómo logramos, digamos, de que esta historia hoy no sea tan negativa, o sea, a favor de los intereses del pueblo, ¿no? Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta de que nuestro pueblo tiene que tomar conciencia, porque lamentablemente en forma individual no hay salida. O buscamos conjuntamente, en forma colectiva, una salida, o de lo contrario no existe. Antonio, ¿van a reunirse para analizar lo que pasó ayer dentro de la multisectorial, en Libres del Sur, para planificar los pasos a seguir? Sí, nosotros en realidad permanentemente estamos haciendo análisis de balance, vamos viendo el proceso, cómo se está dando, y en todo caso nosotros entendemos de que la lucha, más allá de cómo se vote en el Congreso, más allá de cómo se vote, digamos, en diputados o en Senado, nosotros entendemos que el protagonismo del pueblo es el que verdaderamente le va a poner, digamos, el sustento necesario para empezar a generar esa transformación necesaria. O si no, lamentablemente, no esperemos grandes cosas. Y por lo que estamos viendo, por lo que pasó ayer nada más, lo fundamental, que es el tema del RIGI, no se tocó, Claro. No se tocó. Y lo otro corre riesgo, ¿no? Entonces, El tema es que le dieron las facultades delegadas, ¿no? Ese es un tema también fundamental, muy peligroso. Es muy peligroso, porque lo que no lo hacen ahora lo van a hacer más adelante. Entonces, por eso es fundamental. Ellos tienen muy en claro cuál es su estrategia, Ahora, el pueblo tiene que empezar a generar una estrategia en común donde todo el pueblo, todas las organizaciones sociales, políticas, eclesiásticas, digamos en este caso, empecemos a juntarnos para generar un proyecto que represente a todos los sectores populares. Ahora eso implica movernos, empezar a analizar conjuntamente, evaluar y ver de qué manera abordamos este problema, porque es un problema gravísimo, no solamente en lo que implica para nuestro presente, sino para nuestro futuro.
Totalmente. Antonio, muchísimas gracias por tu predisposición. Le contamos a la gente que detrás de cámaras está también Betty Galeano, le mandamos un besito, ella está acompañando también. Antonio Nivas, que está con nosotros aquí. Muchísimas gracias. Y seguro no va a ser la última vez que nos lo vamos a encontrar, porque justamente todas las conquistas sociales fueron en las calles, ¿no? Y ahí es donde hay que defenderlas. Perfecto, gracias. En un ratito seguimos, no se vayan, porque tenemos algunos videos que compartir y un análisis editorial de Cuarto Oscuro, decisiones y consecuencias en torno a lo que pasó ayer en el Senado de la Nación.